Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 4.210 y 4.402 del presente año, formado por amparo en única instancia promovido por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra la Impunidad FESI y la Superintendencia de Administración Tributaria contra la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. El Ministerio Público, como amparista en este asunto, señaló como acto reclamado la resolución de fecha 26 de julio del año 2017, dictada por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso especial de solicitud de traslado de proceso de mayor riesgo, identificado con el número 01004-2017-01038, apelación, que en su parte resolutiva declaró sin lugar el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, contra la resolución de fecha 6 de junio de 2017, emitida por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Confirma la resolución identificada en el numeral anterior que declaró sin lugar la solicitud formulada por la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito originario de la acción, solicita que en sentencia se otorgue la protección constitucional de amparo y de tal cuenta deje sin efecto el acto reclamado y le ordene al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que dicte una nueva resolución con el fundamento que el marco jurídico le ordena. Por aparte, la Superintendencia de Administración Tributaria, también amparista, señaló como acto reclamado la resolución de fecha 26 de julio de 2017 dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual resolvió, sin lugar el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, contra la resolución de 6 de junio de 2017 emitida por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Confirma la resolución identificada en el numeral anterior que declaró sin lugar la solicitud formulada por la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público. Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, en Guatemala, CICIG, y la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, de traslado de proceso penal identificado con el número C-1074-2015-00115, el cual se encuentra bajo control jurisdiccional del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial, la Superintendencia de Administración Tributaria solicitó que oportunamente se le otorgue amparo a quien se le debe restablecer en el goce de sus derechos constitucionales y legales afectados, y en consecuencia se deje en suspenso definitivamente el auto dictado por la autoridad recurrida el 26 de julio de 2017, que constituye el acto reclamado en esta acción constitucional de amparo, y en consecuencia se declare con lugar el recurso de apelación 1004-2017-01038, interpuesto en contra de la solicitud de autorización de competencia para procesos de mayor riesgo 1004-2017-00779. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado,
y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. Previo a iniciar el desarrollo de la audiencia, quisiera rogarles a quienes van a hacer uso del tiempo, observar estrictamente y de la mejor manera el mismo, ya que de acuerdo a la agenda tenemos la intervención de 10 oradores. De tal manera que pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el requiriente de la vista pública, en este caso el Ministerio Público, por medio del agente fiscal, abogado Andrei Vladimir González Arteaga, de la Fiscalía contra la Impunidad FESI, quien actúa en su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, miembros de esta honorable Corte de Constitucionalidad. Previo a realizar mi intervención, les quisiera solicitar su venia para poder hacer uso de mis anotaciones respecto a la argumentación que realizaré en esta mañana. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Gracias. Tal y como lo manifestaba el honorable secretario de esta Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público interpuso acción constitucional de amparo, considerando de que al momento en que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió la resolución de fecha 26 de julio del año 2017, al emitir esta, declarando sin lugar la petición planteada por el Ministerio Público, a través del recurso de apelación, el cual se encuentra regulado en el decreto 21-2009, en relación a la petición de solicitud para traslado de un proceso penal a un órgano de mayor riesgo, también lo que se encuentra establecido en dicho cuerpo legal, el Ministerio Público hizo el planteamiento ante ese pleno en relación a los agravios que causaba la resolución emitida por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Tal es el caso que declara sin lugar dicho pleno la solicitud planteada por el Ministerio Público, pero al emitir esta, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia omite dar respuesta en su totalidad a los agravios que plantea el Ministerio Público en relación a la resolución que ha sido impugnada, tal como consta dentro de los antecedentes de la presente acción constitucional de amparo. En tal sentido, el Ministerio Público lo hace ver de que en ningún momento está convirtiendo a esta instancia como revisora o una tercera instancia, como se podría interpretar, en relación a la petición de traslado a mayor riesgo de la causa penal 0.1074-2015-115, sino que lo que denuncia es que al momento de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia emite dicha resolución, causa agravio al Ministerio Público, considerando que al momento de no dar respuesta a la totalidad de agravios que está señalando el Ministerio Público, se estaría violentando principios constitucionales que por mandato constitucional todas las autoridades judiciales deben de respetar. Y en este caso considera el Ministerio Público que este acto reclamado violenta el debido proceso, el derecho de defensa, la certeza y seguridad jurídica y atenta en contra del principio de supremacía constitucional. Tal es el caso, respetables magistrados, que no quisiera entrar tanto en relación al fondo del asunto
en cuanto a la procedencia o no del traslado de las actuaciones a un juzgado de mayor riesgo, pero sí es importante hacerles ver que definitivamente, si hacemos una lectura de lo que establece el artículo 4 del decreto 21-2009, este establece la forma mediante la cual deberá de conocer la Corte Suprema de Justicia la petición realizada por la Fiscal General en cuanto al traslado de las actuaciones a un juzgado de mayor riesgo, y en donde indica que dicha Corte Suprema de Justicia, al momento de valorar la petición planteada, deberá de establecer si está llena los requisitos establecidos por dicha norma, y de no cumplirlos otorgará un plazo a la Fiscal General para que subsane dicha petición. De igual manera, el otro supuesto que establece el artículo 4 es de que si en efecto dicha petición va a obstaculizar o impedir de alguna manera el acceso de las partes al proceso penal derivado del traslado de las actuaciones a un juzgado de mayor riesgo, definitivamente será rechazada. En tal sentido, el Ministerio Público considera, tal cual lo consideraron en su momento 3 magistradas que integraron el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través de votos disidentes, lo cual consta dentro de las actuaciones del acto reclamado, en donde indicaron de que no compartían el criterio de rechazar la petición en virtud de que ésta únicamente se puede rechazar según lo establecido por el decreto 21-2009 por los aspectos que ya indiqué. En tal sentido, el Ministerio Público considera que en efecto el acto reclamado debe de ser dejado sin efecto en virtud de que al hacer este honorable Pleno de la Corte de Constitucionalidad un análisis de la resolución o del acto reclamado, podrá denotar que éste no da respuesta a los agravios presentados por el Ministerio Público y en efecto omite pronunciarse en relación al rechazo y no fundamenta el por qué o mediante qué manera se obstaculizará o impedirá el acceso a las actuaciones a las partes procesales dentro del proceso penal. Es también importante hacerles ver de que hacen referencia en dicho acto reclamado de que hasta ahora pues no se ha suscitado ningún tipo de amenaza o circunstancia que lamentar y que por tal situación pues deniegan el traslado de las actuaciones a un juzgado de mayor riesgo. El Ministerio Público como parte procesal hizo el planteamiento porque consideró que en efecto existen riesgos no solo para el ente acusador, sino también para las demás partes procesales y finalmente pues ese es el objeto de la ley de competencia ampliada, el decreto 21-2009, que es resguardar no al Ministerio Público, sino a los sujetos procesales que intervienen en cada una de las etapas del proceso penal. Actualmente, tal y como ustedes tendrán conocimiento, el único acto, uno de los únicos actos judiciales que se han llevado a cabo dentro de la causa penal fue la audiencia de primera declaración donde comparecimos la totalidad de partes procesales, que es el momento donde se da la amenaza en contra de una de las partes procesales de parte de uno de los procesados, y actualmente nos encontramos a la espera de la celebración de una audiencia de etapa intermedia en donde deberemos de asistir la totalidad de partes procesales y donde es necesario que se resguarde la integridad de cada uno de los sujetos procesales. En tal sentido, el Ministerio Público pues ratifica el escrito mediante el cual se interpone la presente acción de amparo y le solicita de manera respetuosa que al momento de hacer el análisis correspondiente y se evalúe el acto reclamado, se establezca que en efecto causa agravio al Ministerio Público
y la misma se deje sin efecto y se le ordene a la autoridad recurrida que emita una nueva resolución respetando lo establecido en la norma correspondiente, en virtud de que ésta carece de fundamentación, tal como lo establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Únicamente, gracias. Muchas gracias, abogado González Ardiaga. Continúa la audiencia con la intervención también como solicitantes del amparo y requirientes de la vista pública de la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Ágata Cristi Girón Beltrán, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado. Muy buenos días. Antes de iniciar con mi intervención, de igual forma solicito su venia para dar lectura a un artículo del decreto 21 de 2009 oportunamente y solo únicamente verificar mis apuntes. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. Honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en mi calidad de mandataria especial judicial con representación de la Superintendencia de Administración Tributaria y en base a las facultades y atribuciones que la ley le otorga, se procedió a plantear la presente acción de amparo, la cual fue acumulada a la presentada por el Ministerio Público en virtud de la resolución de fecha 26 de julio del año en curso. Toda vez que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al conocer la apelación planteada en conjunto por mi representada, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, fue declarada sin lugar ante la solicitud de competencia para trasladar un proceso a mayor riesgo, ¿verdad? En este caso, concretándonos a los agravios que ha ocasionado esta resolución, tanto a mi representada como en el caso al Ministerio Público, en donde se ha acumulado esta acción, hago ver que la resolución violenta principios y derechos constitucionales que deberán ser respetados principalmente por los órganos jurisdiccionales, y en este caso se violó el derecho de defensa, toda vez que se omitió a tomar en cuenta las argumentaciones sobre las cuales se solicita esta autorización para traslado de las competencias, en primer lugar planteado ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual la deniega y da lugar a los recursos de apelación que fueron planteados oportunamente y declarados sin lugar. Asimismo, se evidencia la violación al derecho de seguridad que el Estado de Guatemala tiene la obligación constitucional de velar por este derecho, toda vez que es evidente el riesgo que hay para las partes dentro de esta causa penal. No únicamente, como bien lo dijo el agente fiscal, no únicamente en cuestión al ente investigador, sino que a todos los sujetos procesales, jueces, testigos y demás partes. Asimismo, me permito entrar a dar lectura al apartado específico del artículo 4 del decreto 21-2009, Ley de Competencia Penal en Proceso de Mayor Riesgo, el cual en su parte conducente establece que si la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia considera que no es viable acceder al requerimiento por deficiencias en la solicitud, deberá comunicar inmediatamente al fiscal general tales deficiencias para ser subsanadas. Sin embargo, esto no sucedió inicialmente al haber hecho la solicitud. Es por eso que se plantea el recurso de apelación, el cual fue declarado sin lugar, sin haber tomado en cuenta esta violación al debido proceso que se dio en este caso, ¿verdad? Al no haber actuado de la manera que la ley establece. Y por otro lado, establece claramente que la Cámara Penal podrá rechazar el requerimiento del fiscal general, fundamentando dicho rechazo en que el otorgamiento de competencia provoca, en el caso concreto, un obstáculo o impedimento para que las partes ejerzan sus derechos en cualquier actuación o diligencia en la que tengan derecho a intervenir. No obstante, esto también fue omitido oportunamente, tanto por la Cámara Penal
al momento de habérsele solicitado, como al momento de plantear la apelación, la cual sin ningún fundamento legal o lógico fue declarado sin lugar, causándole entonces violación al principio de legalidad específicamente, así como al debido proceso ya referido, ¿verdad? Por lo que es importante que se establezca la violación al principio de la debida tutela judicial, la cual en este caso carece la resolución que le causa agravio a mi representada. Por lo tanto, es viable la presentación de esta acción de amparo, toda vez que se está dejando a mi representada en un estado de indefensión al no resolvérsele conforme a derecho la solicitud planteada y, en este caso, la apelación a la solicitud que fue denegada oportunamente. Por lo que solicito, honorables magistrados, que al resolver y al entrar a conocer el acto reclamado evidencien las notorias deficiencias y arbitrariedades que causan violaciones a los derechos constitucionales de mi representada y procedan a otorgar la presente acción de amparo, dejando sin efecto la resolución de fecha 26 de julio del año en curso y que ordene al Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitir una resolución conforme a derecho, ¿verdad? Declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto en conjunto por las tres entidades ya descritas. Únicamente, gracias. Muchas gracias, abogada Girón Beltrán. Continúa la audiencia con la participación como terceros interesados de Giovanni Estefan Reyes Pérez y Osmin Ronaldo Seijas Díaz por medio del abogado Héctor David Villagrán Zun, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a todos los terceros interesados y a las representaciones presentes. Con la venia de los honorables magistrados, pues solicito que en su momento oportuno me asistiré de alguna nota y de alguno de los artículos del Código Penal y el Código Procesal Penal para la disertación, a lo que solicitaría poder tener la oportunidad de observarlo en el momento que lo considere necesario. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, honorables magistrados. Pues el día de hoy nos atañe, en el carácter de terceros interesados, identificar plenamente, honorables magistrados, una característica medular y particular que está teniendo esta acción constitucional. Se presume por parte de las representaciones que plantearon el amparo que no se pretende una tercera instancia, que no se pretende revisar la actuación judicial. Sin embargo, se hace alusión o a mención de consideraciones que en algún momento dado deberían haberse hecho valer en su momento procesal oportuno, puesto que la intención de la acción constitucional de amparo es verificar específicamente que se cumpla con la observancia de los derechos fundamentales que la Carta Magna nos representa. En este sentido, honorables magistrados, carece de un fundamento interponer una acción constitucional de amparo, aduciendo que en algún momento existiera una violación al artículo 11 bis del Código Procesal Penal, cuando el articulado fundamentó claramente la resolución y la forma en que debe proferirse la misma. Al momento de discutir conforme a la resolución proferida para dejar sin efecto el conocimiento que ellos desean tener sobre un tribunal de mayor riesgo, es porque se les fundamentó plenamente que no habían elementos suficientes que caracterizaran el requisito fundamental de esa acción. Que la acción en particular, honorables magistrados, es muy sencilla: determinar si existe un riesgo fundamental para las partes. Se quiso argumentar en algún momento dado sobre la existencia o no de la posibilidad de que haya habido una amenaza o no haya habido una amenaza hacia una persona o parte procesal. Sin embargo, es también la resolución proferida la que explica que el Ministerio Público no presentó los elementos suficientes para determinar esto.
Igualmente, la propia resolución proferida, los honorables magistrados, si es el caso que existieron 3 votos razonados en disidencia, el resto del Pleno consideró elementalmente necesario declarar que la Judicatura o la Corte, en este caso, quien conociera la apelación, cumplió con los requisitos fundamentales de la ley. En ese sentido, el hecho que existan 3 opiniones disidentes no quiere decir que propongamos a la Corte de Constitucionalidad una reevaluación de esa circunstancia, porque los honorables magistrados de la Corte están evaluando que exista un daño o una lesión a la actitud procesal conforme a derechos fundamentales que la Constitución Política de la República de Guatemala otorga a cada una de las partes procesales. A la presente fecha no se ha manifestado, no ha existido, y dentro de la resolución, también en su momento oportuno, al momento en el que se encontraba dictándose la misma, se identificó que no habían elementos para determinar ese riesgo. Por lo tanto, honorables magistrados, también tiene que estar a consideración que el solo hecho de invocar el aspecto de que debiera o no debiera indicársele a la fiscal general si existiera algo que previamente debería subsanar, honorables magistrados, en su momento oportuno, la autoridad que conoce no considera que exista esto. En ningún momento se consideró, se le va a dar trámite a un incumplimiento de contrario sensu. La autoridad correspondiente consideró que habían requisitos suficientes para conocer y resolver. Esto no quiere decir que por el simple hecho de que existan requisitos suficientes siempre deba resolverse con lugar esa petición. Por lo tanto, honorables magistrados, es consideración y menester de esta representación que además de considerar y querer vulnerar en el aspecto procesal el conocimiento de los señores magistrados para reevaluar algo que fue resuelto por una autoridad en su momento competente, está riñendo con un principio fundamental que debemos proteger en los procesos judiciales, y es la independencia judicial. La impugnación de un acto reclamado se permitió durante el proceso. No se violentó en ningún momento dicha impugnación. Se le dio trámite a las apelaciones. Se conoció en materia de forma y de fondo y se resolvió conforme a derecho. Los honorables magistrados deben verificar si existe una violentación a derecho constitucional. Pero al no existir una violencia a un derecho constitucional que asiste a las partes, se está pretendiendo en algún momento que se evalúen aspectos de fondo que no son parte del requerimiento de la acción constitucional de amparo. Pues los honorables magistrados conocen sobre ese aspecto, no lo que formuló el fondo del asunto. Conocen sobre el hecho de que violentara una autoridad un derecho preexistente, pero aquí no se violentó en ningún aspecto. Por lo tanto, honorables magistrados, considera esta representación que con todo el derecho que le asiste en su momento oportuno a las autoridades, si bien es cierto se estaba considerando que existe un riesgo por alguna de las partes procesales, al no haberse determinado el mismo, la resolución proferida está acorde a derecho. Se hicieron las consideraciones sobre las argumentaciones fundamentales del Ministerio Público, que fue uno de los apelantes, en su momento oportuno, y de los demás apelantes. Y cuando se realizan estos análisis, se determina plenamente en las instancias correspondientes que no existe efecto para considerar ese riesgo. No se probó. En ese sentido, honorables magistrados, humildemente considera esta representación que del análisis fundamental que se puede hacer de la acción de amparo que se propuso por parte del Ministerio Público, debe entenderse también que el ente investigador había supuesto en algún momento la existencia de un riesgo innecesariamente plasmado para que conozca un tribunal que no tiene razón de conocer. Por último, honorables magistrados, se discute por el Ministerio Público que el hecho de que no conozca un tribunal de mayor riesgo estaría violentando el derecho que les asiste a ellos de la tutela judicial efectiva. En ningún momento se resolvió dejar sin efecto el proceso, sobreseer en favor de alguien porque no es la etapa procesal oportuna,
ni se ha desligado a nadie del proceso con ninguna de esas resoluciones. La tutela judicial efectiva sigue vigente, honorables magistrados. Solamente se le manifestó en la resolución proferida que deberá conocer un juez competente para tal efecto y que esa competencia no llena los requisitos elementales para que lo conozca un juzgado de alto riesgo. Eso fue lo único que se hizo. Pero al continuar con el derecho que le asiste de perseguir la acción penal y los querellantes adherirse, no existe vulneración a esa tutela judicial efectiva. Por lo tanto, el principio de defensa que fue invocado en el amparo, que ese principio fundamental se consideraba por parte de los interponentes que está siendo vulnerado, tampoco llega a ser vulnerado, porque están en todo momento con la capacidad de proferir la acción que ellos consideren pertinente. Y eso nos ha llevado hasta la presente audiencia ante ustedes, honorables magistrados. Por tal razón, considera esta representación que con los argumentos vertidos y los elementos propios de la acción constitucional de amparo que se ha presentado, el Ministerio Público ha hecho las consideraciones conforme a las facultades que la ley le asiste. Sin embargo, no ha asistido con lógica y prudencia de derecho, se ha resuelto como en derecho corresponde. Por tal razón, honorables magistrados, solicita esta representación, conociendo los argumentos que se van a vertir dentro de la presente audiencia de vista pública y los arguidos por su servidor, solicita que sea declarado sin lugar el amparo, puesto que no existe violentación a ningún derecho para ser restituido en materia constitucional dentro de la presente acción. Agradezco su paciencia y su tiempo, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Villagrán Zum. Continúa la audiencia con la intervención como tercero interesado también de Ariel de Jesús Guerra Castillo, por medio del abogado Héctor Joel Sarmiento Bolaños, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, honorables magistrados, honorable señor presidente. En nombre de mi patrocinado quiero expresar a ustedes, como bien lo ha manifestado el honorable abogado que me antecedió, el Ministerio Público y también la Superintendencia de Administración Tributaria han hecho la solicitud ante ustedes para que se verifique una supuesta violación a sus derechos constitucionales. Considero, en nombre de mi patrocinado, él está guardando prisión preventiva, que hasta el momento, desde su primera declaración, como bien lo manifestó la honorable abogada de la Superintendencia de Administración Tributaria, solo ha existido una sola audiencia, la primera declaración. Casi cumplimos 2 años a la fecha, sin que se haya podido realizar ninguna otra diligencia. El caso inició ante un juez de mayor riesgo, el honorable juez Miguel Ángel Gálvez, quien después de la primera declaración, al resolver, considera que no es un proceso de mayor riesgo. Análisis que él hace y solicita, se inhibe y solicita que se traslade el proceso a donde corresponde porque ha sido la competencia mal evaluada. Yo estoy parafraseando la resolución del honorable señor juez. Se traslada el proceso a un juez de primera instancia, quien conoce el proceso. Posteriormente, se traslada nuevamente la petición por parte de los ahora amparistas para que el proceso se evalúe nuevamente para conocerlo en mayor riesgo. Y es lo que produce los amparos, como ya bien ellos lo han manifestado. No obstante, honorables magistrados, los derechos constitucionales deben de respetarse. El derecho al debido proceso también constituye la facultad de que los sindicados tengan un proceso que sea ágil. Y hasta el momento, las audiencias, incluyendo las de revisión de medidas de coerción que la ley considera privilegiadas, no han podido llevarse a cabo por estar en este tipo de diligencias. El acceso al derecho de defensa que los amparistas hoy pretenden que se revise y que se les reivindique, considero, con todo respeto, no ha sido vulnerado, porque los derechos tanto de petición
como de realizar la persecución penal que la Constitución de la Política de la República de Guatemala le otorga al Ministerio Público y al querellante de poder aportar, no ha sido vulnerado. Esos derechos continúan vigentes y con el cambio de competencia, porque es lo único que se está solicitando, una competencia diferente, no vulneran esos derechos. Más bien, sí considero, con todo respeto, que este tipo de procesos está violentando el derecho a una justicia pronta y cumplida para las personas que guardan prisión preventiva y que necesitan que se resuelva su situación jurídica. En ese sentido, honorables magistrados, llamo con el respeto que me merece su conocimiento de la Constitución a que se haga valer también ese derecho. No obstante, ya ha sido repetitivo y constante el hecho de que se les ha manifestado a los hoy amparistas que efectivamente no es necesaria esa competencia ampliada. Considero, honorables magistrados, que debe de ser declarado sin lugar el amparo, porque no existe ese fundamento necesario, ese riesgo latente para las partes procesales que ellos han argumentado. En distintas ocasiones hemos estado argumentando y solicitando que se demuestre ese riesgo procesal, riesgo que no existe, toda vez que incluso las personas detenidas son exfuncionarios. No es un caso donde exista una sola arma de fuego o donde se haya determinado que exista crimen organizado. En ese sentido, el agravio que pretenden no tiene fundamento. Solicito y concluyo con esto, que sea declarado sin lugar por considerar que si hay una violación objetiva a los derechos constitucionales, es a los derechos constitucionales de las personas que están sujetas a este proceso, porque el tiempo que ha transcurrido sin que siquiera hayamos podido llegar a una audiencia de etapa intermedia es en extremo demasiado. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Sarmiento Bolaños. Es el turno como tercero interesado de Giovanni Marroquín Navas, quien comparece con el auxilio del abogado Mario Antonio Cuevas Vidal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorables miembros integrantes de la Cámara de la Corte de Constitucionalidad, abogados presentes, solicito la autorización, señor presidente, para hacer lectura de unas acotaciones muy puntuales en aras del tiempo de que dispongo. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Es indudable, señor presidente, que esta Corte de Constitucionalidad ha sostenido el criterio que el amparo es una institución que pretende proteger de la arbitrariedad de las autoridades. En este caso, el amparo promovido por el Ministerio Público, por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y los otros querellantes adhesivos, no refleja ningún grado de arbitrariedad por parte de la Corte Suprema de Justicia en pleno. Y ello se puede acreditar con el examen tanto del amparo como del expediente a que se refiere el mismo. El Ministerio Público reclama agravios, así como los otros interponentes del amparo. Pero vale la pena señalar, honorable tribunal, que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional e internacional ha determinado con toda la certeza que el agravio es una lesión de un derecho cometido en una resolución judicial por haberse aplicado inexactamente la ley o por haber dejado de aplicar la ley que corresponde al caso concreto. En estas circunstancias, esa inaplicabilidad o mala aplicación de la ley no se produce.
También es necesario resaltar que el agravio como tal debe cumplir 3 requisitos fundamentales: expresar la ley violada, mencionar la parte de la sentencia o el fallo judicial en que se produce, y el más importante, demostrar por medio de razonamientos y citas o leyes y doctrinas cómo se produce ese agravio, esa lesión, esa afectación al sujeto procesal que la está reclamando. Como es costumbre, el Ministerio Público viene, hace señalamientos y denuncias, pero no acredita, no demuestra a través de esos razonamientos lógico-jurídicos cómo se produce esa violación, cómo le afecta directamente la decisión judicial que está impugnando a través del amparo. El amparo no es únicamente para venir a cuestionar una decisión judicial. Cabe la pena hacer un paréntesis. Recientemente conocimos el informe de Human Rights Watch sobre el abuso del amparo y se le atribuye a la defensa, pero jamás se hace mención del abuso del amparo que hacen las instituciones como el Ministerio Público y hoy la Comisión Internacional contra los Derechos contra la Impunidad en Guatemala. La base del requerimiento del otorgamiento de competencia penal en procesos de mayor riesgo es que supuestamente, entendido, supuestamente, mi defendido amenazó al representante de la SAT. Señores magistrados, ustedes, al interpretar la Constitución, las leyes en general, conocen, en aplicación del principio iura novit curia, el principio de que quien afirma está obligado a probar. Y si el Ministerio Público está haciendo el señalamiento que mi defendido amenazó a alguien, debe acreditarlo. Es indudable que cuando el Ministerio Público presenta esa solicitud de competencia penal en procesos de mayor riesgo, lo único que pretende es buscar un tribunal ad hoc. ¿Por qué? Porque ya como lo mencionó el abogado que me antecedió en la palabra, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de Mayor Riesgo, Grupo B, a instancias de un planteamiento que hizo esta defensa, de una declinatoria, porque él no era competente para conocer de ese proceso en mayor riesgo, al concluir la etapa de primera declaración, determinó que la competencia de mayor riesgo no era aplicable a este proceso y por esa razón lo remitió a un juez de primera instancia en materia ordinaria. Sí considero que es oportuno señalar al Tribunal Constitucional que efectivamente lo que se está pretendiendo a través de esta acción constitucional de amparo es revisar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en pleno. Y no vamos a entrar en materia de que esa actividad no la realiza esta honorable Corte de Constitucionalidad, porque así lo ha determinado en innumerables, múltiples fallos indicando esa imposibilidad procesal y constitucional. Se señala violación de derechos fundamentales. Si revisamos el amparo del Ministerio Público, reclama la violación del debido proceso, reclama la violación de impedir el ejercicio de la acción penal. Señores magistrados, la mejor muestra de que hacen uso del ejercicio de la acción penal es que están accionando ante esta honorable Corte
reclamando violación de derechos constitucionales. Pero no indican en qué parte de la sentencia reclamada se produce esa violación. No he escuchado yo un razonamiento jurídico, lógico, contundente, que permita al tribunal establecer con la debida certeza jurídica que efectivamente la Corte Suprema de Justicia, al emitir su fallo, declarando sin lugar su impugnación, vulneró sus derechos, o que esa decisión es arbitraria. ¿O por qué es arbitraria? Si hacemos una afirmación, debemos proporcionar esos elementos que permitan al Tribunal Constitucional examinar si efectivamente esa lesión se produce. De lo contrario, no existe. El principio de delimitación del agravio que el Tribunal Constitucional ha mencionado en múltiples fallos es base fundamental para poder entrar a conocer y resolver con lugar una petición. En este caso particular, al no producirse esa manifestación, no es procedente otorgarle al Ministerio Público y a los otros quereantes adhesivos que plantearon el amparo esa protección constitucional que vienen a solicitar. Por esa razón, esta representación solicita a esta honorable Corte declarar sin lugar esa petición de amparo que se realiza. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Cuevas Vidal. Continúa la audiencia con la intervención también como tercero interesado del señor Frank Manuel Trujillo Aldana, por medio del abogado David Esteban Pineda Barrios, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días, honorables señoras magistradas y honorable magistrado. Cuando a un recurso se le puede calificar de frívolo es porque no se tiene interés en él. En el presente caso no estamos ante un amparo frívolo porque los amparistas tienen un claro interés en este amparo. Sin embargo, adolece de una insuperable situación y es su notoria improcedencia. Del escrito que contiene el amparo y de las evacuaciones que en su momento procesal hizo el Ministerio Público y del presente alegato que ha vertido en esta vista pública, se puede establecer que de ninguna manera logró desarrollar cómo se materializa el agravio, es decir, no demuestra por qué hay una lesión en la esfera de sus derechos. Lo que pretende notoriamente es una revisión de un fallo que fue confirmado en fue en un mismo sentido en primera y en segunda instancia. Eso es lo que se pretende y por eso pues tendremos que argumentar en relación a esa revisión. ¿De qué se trata esto? El Ministerio Público argumentó que se debía de trasladar el proceso subyacente al amparo a un juzgado de mayor riesgo porque existe poder económico de los sindicados y porque existe un sujeto procesal que fue denunciado. Así, a la ligera. En ninguna parte de su argumentación en la Cámara Penal logró decir qué sujeto procesal tiene poder económico. ¿Qué es el poder económico? ¿Cuánto dinero hay que tener para decir que se tiene poder económico? ¿A partir de qué momento se es peligroso cuando se tiene dinero? Ese es su argumento. Aparte de que sería absurdo creer que porque alguien tiene dinero es peligroso, es insostenible jurídicamente y fácticamente. Y el otro punto, decir que existe una amenaza contra un sujeto procesal. El abogado que me antecedió se refirió a un principio general del derecho, que se debe de probar lo que se dice. Y yo quiero ir a la base de la paradoja que se da en el proceso penal, y es aquella que se relaciona con la idea de la verdad y el juez, y la búsqueda de la verdad. El compromiso del juez en materia penal es tan fuerte con la verdad
que no debe de buscarla. Y eso no implica negligencia, porque el principio básico del sistema acusatorio adversarial republicano dice que el juez debe de exigir la verdad, no de las partes, sino de los acusadores. Y si el Ministerio Público no fue capaz de decir ante la Cámara Penal y demostrar que existía una denuncia, la Cámara Penal no podía aceptar, por cierto, que existía una denuncia. Eso tampoco implicaría que es razón suficiente para trasladar un proceso a mayor riesgo. Pero no, lo probó, simple y sencillamente. Entonces, hoy lo que quieren es que ustedes revisen esa resolución. Yo estoy seguro que aún si ustedes emitieran un auto para mejor fallar y requirieran al Ministerio Público que se informe si existe una denuncia por amenazas en contra de ese tercero sujeto, pues no existiría. Tampoco se debería de hacer, porque aquí no se debería de revisar eso, pero estoy seguro que no existe. Por eso es que no lo pudieron probar. Hay un adagio inglés que fue mencionado en un libro que todos leímos en la carrera de Derecho, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, que dice que 100 conejos no hacen un caballo, así como 100 presunciones no hacen una prueba. Y que el Ministerio Público argumente y argumente y argumente no quiere decir que sea cierto. Por eso no lo pudieron probar. Por eso es notoriamente improcedente este amparo. Es tan improcedente que ni siquiera pudieron cumplir con la obligación que impone el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad en su artículo 10 de cómo se debe de desarrollar un escrito de amparo. Y eso es lo que permite que las partes y quienes conocen del amparo, pues se facilite esa labor de entender el agravio que se difumina entre una serie de argumentos que no logran concretar cómo se da ese agravio. Así de improcedente es este amparo. Por lo tanto, con todo respeto, y no quiero dejar de decir que se nos acusa a los defensores de retrasar los procesos, pero mi defendido Frank Manuel Trujillo Aldana lleva 1 año y medio sin estar en una otra audiencia que no sea la de primera declaración. Ni siquiera ha podido acceder a una revisión de medida. Yo creo que este es un lugar también en el que se puede denunciar eso. Y el día de la audiencia intermedia, el Ministerio Público recusa al juez. En apelación, confirman al juez. Y nos veremos pronto, porque el Ministerio Público también atacó mediante amparo la resolución de sala que confirmó al juez. Nosotros no entorpecemos los procesos. Con todo respeto, honorables magistrados, solicito que este amparo sea declarado sin lugar por notoriamente improcedente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Pineda Barrios. Continúa la audiencia con la intervención del abogado José Arturo Morales Rodríguez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable Corte de Constitucionalidad. Tengan ustedes muy buenos días. Haciendo uso del estricto tiempo que tengo ante ustedes, quisiera iniciar citando jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en su sentencia de fecha 26 de septiembre de 2017 en el amparo interpuesto bajo el número 2503-2017, en la cual indica que el amparo no es procedente cuando la autoridad ha emitido una resolución apegada a las facultades legales que le asisten. En este caso, honorables magistrados, tanto la Honorable Cámara Penal como el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a excepción de estos 3 votos disidentes, observaron, como bien lo indicaron tanto los amparistas, de que se les había vedado el derecho de componer la resolución. Esto es en la forma, honorables magistrados, mas no en el fondo. Y en la forma nunca se les vedó el derecho, en virtud de que por razón de la misma se entró a discutir en Cámara Penal y en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En el fondo, el Ministerio Público fue incapaz de probar los peligros procesales que el decreto 21-2009, en su artículo 4,
indica y requiere para que un proceso sea elevado de un juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente a un juzgado de procesos de mayor riesgo. Como bien lo indicaban mis antecesores, este proceso ya fue conocido en un juzgado de mayor riesgo. El mismo fue conocido por el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, luego de emitir su resolución en primera declaración, se le plantea la acción de declinatoria y este accede a la misma. El Ministerio Público hace uso de los recursos de impugnación que estaba legalmente facultado junto con los querellantes adhesivos y hace uso de todos los recursos legales. Honorable Corte de Constitucionalidad, en ningún momento se les había dado el derecho. Este amparo es improcedente en virtud de que hoy mismo hemos sido todos los presentes testigos y oído de que se solicita que se declare con lugar la acción de amparo solicitada y se ordene por medio de esta Corte de Constitucionalidad cómo debe de emitir su fallo. Esto es una tercera instancia, es una instancia revisora. Ha sido basta la jurisprudencia que la Corte de Constitucionalidad ha emitido en virtud de que el amparo no es una instancia revisora. El amparo es una acción constitucional garantista para proteger al que la reclama cuando se le vulnere o se le esté posiblemente a vulnerar una situación jurídica que le afecta. En este momento, honorables magistrados, no se puede ordenar, no se puede solicitar de que en qué forma debe la Honorable Corte de Constitucionalidad emitir su fallo, porque esto lo estaría convirtiendo en una instancia ordinaria y desnaturalizando la acción de amparo. Por estas razones, Honorable Corte de Constitucionalidad, solicito que sea declarado sin lugar la presente acción de amparo solicitada por los amparistas. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Morales Rodríguez. Continúa la audiencia con la intervención de Alicia López Pais por medio del abogado Óscar Orlando Colindres Ortiz, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, magistradas, magistrado. Con la venia, estas son unas anotaciones que tengo acá. Que me Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. Dice que para pedir hay que saber pedir y para argumentar hay que fundamentar. Eso es lo que nos enseñaron en la Escuela de Derecho. Y no solamente pedir por pedir. El artículo 28 de la Constitución Política de la República es claro al indicar que la autoridad o cualquier habitante de la República de Guatemala podrá pedir y que la autoridad resolverá conforme a la ley. Pero hay algo más importante en esta circunstancia y ha sido tratado por la Corte de Constitucionalidad en infinidad de sentencias y dice que si una resolución le es desfavorable al interponente, no significa que sea susceptible de ser revisada en una acción constitucional de amparo. Eso lo ha sostenido la Corte de Constitucionalidad y eso es precisamente lo que se está buscando con esta acción constitucional de amparo. ¿Les es desfavorable la resolución? Entonces nos vamos al amparo. No estoy de acuerdo con lo que me dijeron en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, entonces la Corte de Constitucionalidad deberá arreglarle la plana a la Corte Suprema de Justicia. Eso es impensable jurídicamente. Eso no es prosperable. Entonces, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoció un recurso de apelación interpuesto por
el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y su querellante adhesivo, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero resulta algo más interesante, que la acción constitucional de amparo solo es planteada por el Ministerio Público, mas no por su querellante. Entonces, solo ahí podemos establecer que el querellante estuvo conforme con la resolución que emitió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Porque si esa resolución hubiera sido plagada de los vicios que ahora se están impugnando, entonces el otro querellante sí lo hubiera planteado. Eso es extremadamente notorio. Se habla de los agravios, se habla del daño, pero nunca se dice cómo se va a reparar o cómo se va a prevenir. Esa es la doble función de la acción constitucional de amparo. Se vino a discutir y se vino a argumentar situaciones de hecho, cuando el amparo tiene por función fundamental establecer cuestiones de derecho. ¿Cuál es la norma que la Corte Suprema de Justicia le vulneró al accionante? ¿En qué forma se la vulneró? Eso no se explicó. Al menos yo no lo escuché. Y sin ese presupuesto, no se puede venir a argumentar que me están causando un agravio y que se está vulnerando la tutela judicial efectiva solo porque una resolución me es desfavorable. Eso no es concebible. Se argumentó también sobre el tema del riesgo. Eso es el fondo de aquella petición subyacente a la cual nosotros no podemos entrar a discutir. Hay una acotación muy interesante que hay que hacer. Se dice que existe riesgo hacia los sujetos procesales. Y pregunto yo, ¿de quién es la responsabilidad del resguardo de los sujetos procesales? ¿Es del Ministerio Público o de una Corte Suprema de Justicia? Si ese es el riesgo, entonces ¿por qué el Ministerio Público, a través del andamiaje que tiene, no nos presta a nosotros, los otros sujetos procesales, esa seguridad de la cual reclama que en un tribunal de mayor riesgo vamos a tener? La justicia es una y se imparte de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República. Y a esa es que estamos sujetos todos los guatemaltecos. La autoridad que ahora reclama que se le ha vulnerado un derecho es quien nos tiene que garantizar a nosotros que no nos va a pasar absolutamente nada. No venir a pedir que otra autoridad nos cubra a nosotros. Eso no es responsabilidad de un amparo. Eso no se discute en un amparo. De ahí la notoria improcedencia. Y yo sí quiero acotar algo más importante. Se hizo ver lo que establece el artículo 4 de ese decreto 21/2009, en el cual establece los errores, pero hay dos momentos importantísimos en esa situación, en el trámite. Errores de admisibilidad y falta de fundamentación en el requerimiento. Son dos momentos totalmente diferentes. Efectivamente, la ley dice que habrán errores que serán subsanables. Para la admisibilidad hay que entenderlo. Y también los errores de fondo cuando no se prueba la causa. Pero esto es así.
Nadie podemos ser evitados de ejercer nuestro derecho. Y como lo decía uno de mis antecesores, los abogados planteamos los amparos y se nos trata de litigio malicioso. Pero cuando la autoridad ejerce el mismo derecho que nosotros, es litigio estratégico. ¿Eso se llama equidad? No. Todos tenemos el mismo derecho de ejercer, pero lo tenemos que ejercer dentro del plano constitucional y dentro de las reglas que la Constitución nos dicta. Por esa razón, con mucho respeto, con fundamento en el artículo 28 de la Constitución, 203, 35 en su segundo párrafo y artículo 265, solicito con mucho respeto que se declare sin lugar el amparo planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Colindres Ortiz. Continúa la audiencia también como tercero interesado con la intervención del abogado Carlos Israel Velázquez Domínguez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados. Agradezco la oportunidad para poder expresar y dirigir algunos argumentos que considero que puedan nutrir de alguna forma la resolución que en su momento dado pueda dictar esta honorable Corte. Me parece interesante cuando entendemos que el espíritu de la ley de amparo va en función de que los particulares tengan opción de poderse oponer a los actos que vengan a ser arbitrarios o que estén en contra de ellos por parte de las autoridades. Me parece ilógico que las autoridades vengan a presentar amparos entre el mismo Estado. No estamos en un mismo camino. Esto lo que ha dado es a crear la malicia de la justicia y el desprestigio en el que vivimos actualmente. Decía en una obra que se titula La justicia, el talón de Aquiles de la democracia, del doctor Barrientos Pecer, que el que es capaz de manipular jueces, manipula los juicios. Y aquí lo que estamos viendo es que hay una mala intención, que desde la audiencia, donde se les denegó la oportunidad de que esto regresara a mayor riesgo, se manifestó que hacían falta otras personas que tenían que agregar a ese proceso y que había una investigación adicional. Pero lo que estaban haciendo es ganando el tiempo para generar una crisis política como la que estamos viviendo actualmente por el desprestigio de la justicia. Su momento procesal terminó desde el momento que presentaron una acusación a la cual tuvimos que requerir de que se le conminara al Ministerio Público a cumplir con el plazo que tenía que darse para que presentara la acusación. Utilizaron al juez Gálvez, el juez del momento, el juez del éxito, el hombre del año. Lo utilizaron para crearle la idea de que este caso era parte del caso La Línea. ¿Por qué? Porque un sujeto procesal participaba en los dos. El mismo juez Gálvez, dentro de esa palestra política que está viviendo, decide que no tiene competencia y lo manda a un juzgado ordinario de primera instancia. El Ministerio Público se ha dado la tarea de interrumpir a que lleguemos a esa etapa intermedia. Ya tenemos audiencia señalada para marzo, pero ellos quieren ganar más en el tiempo para un show político, mediático, que les pueda servir para la próxima elección de fiscal general. En ese sentido, consideramos de que está mal utilizado el amparo. Esta instancia no puede entrar a revisar ni a ordenarle a la Corte Suprema lo que ellos ya decidieron. Tenemos que darle celeridad, salir de esa mora judicial que tenemos. Nosotros no hemos interpuesto acciones para entorpecer. Nosotros estamos esperando llegar a esa etapa intermedia para poder desvanecer jurídicamente y argumentar de que no existe el caso. Pero ¿qué pasa? Ellos están aprovechando en el tiempo para hacer una investigación adicional y dar una sorpresa. En ese sentido, considerando que ni la persona que aparentemente fue amenazada trabaja en la SAT, ya no trabaja en la SAT. ¿A quién están protegiendo? Ya no es un sujeto procesal. No existe una amenaza. No existe una manera de entorpecer el proceso. Entonces considero, señores magistrados, que es prudente
que no nos dejemos sorprender porque ya Guatemala está agotada de ese sistema. En ese sentido, y siendo breve, quisiera solicitarle que el análisis de las argumentaciones frondosas que han puesto los honorables colegas se tome una decisión y que esa decisión sea declarar que no ha lugar el amparo y como consecuencia que continúe firme la resolución de la Corte Suprema. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Velázquez Domínguez. Finaliza la audiencia con la intervención como tercera interesada de la abogada Renata Verali Porres Comparini, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Primero que nada, quisiera pedirles su autorización para poder apoyarme de unas pequeñas anotaciones. Al lugar puede hacerlo, abogado. Esta representación considera que el acto reclamado que establece el Ministerio Público se encuentra apegado a derecho, toda vez que la somera solicitud que hizo el Ministerio Público está fundada en meras pretensiones, pues se puede establecer y demostrar que no existe ningún riesgo para la seguridad personal de los sujetos procesales, ya que no se aportan elementos que puedan evidenciar que existe riesgo para la seguridad personal de quienes intervienen dentro del proceso. Lo que evidencia de esta manera que el ente acusador busca entorpecer el mismo mediante recursos improcedentes que vengan a dilatar el proceso de la presente carpeta judicial. Por lo que de esta manera se evidencia que falta el principio de objetividad que como órgano auxiliar de la Administración de Justicia tiene su función en el ejercicio de la acción penal, toda vez que sus solicitudes van dirigidas y se establece como agravio la falta de fundamentación de una resolución únicamente porque es contraria y desfavorable a sus intereses y pretensiones. Es por ello que, atendiendo a lo establecido en el decreto 21-2009, la Ley de Competencia Penal para Procesos de Mayor Riesgo, no concurren los presupuestos establecidos en dicha normativa, por lo que, de conformidad con los artículos mencionados, solicito a los honorables magistrados se niegue la acción constitucional de amparo, únicamente. Muchas gracias, abogada Porres Comparini. Se clausura la presente audiencia. Buen día.